Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Pasado. Saludos. Bueno, en la noche de hoy vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro sincrónico de este módulo que se titula Sistemas de Información Gerencial. Vamos a tener la oportunidad de iniciar con el núcleo número 2, que se llama Sistemas de Información Gerencial y Estrategia Empresarial. Como pudieron observar, pues en la plataforma nos permite tener este contexto con nuestro OVA, donde aparece toda la información de lo que vamos a tener como aprendizaje a partir de la clase de hoy y la clase de la próxima semana. ¿Qué buscamos? Pues en este segundo núcleo de este módulo, ya nos vamos a adentrar un poco en todo lo que tiene que ver con esa parte sistemática. En ese orden de ideas, eh, vamos a conocer un poco toda esa dinámica gerencial y cómo le va a permitir a los directivos de una organización o empresa la toma de decisiones. Bien. Dentro de todas las temáticas que vamos a abordar en este proceso de aprendizaje, encontraremos lo que es un sistema, puesto que debemos iniciar conociendo un poco de lo más pequeño para llegar a lo más grande, es decir, de lo más específico para poder llegar a lo general, que nos compete como es entender qué es un SIG, Sistema de Información Gerencial. En esta oportunidad vamos a iniciar o vamos a conocer lo que es un sistema. A ver, ¿quiénes de los presentes me puede definir qué es para ustedes un sistema? Es como un conjunto de principios, profe. Conjunto de principios, de reglas, procedimientos, normas. Un conjunto de principios, reglas y procedimientos. Mm, podría ser, pero se aleja un poco del concepto de lo que es un sistema. A ver, ¿quién más? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo diría que un sistema es como que un conjunto de elementos, de características, de similitudes que van como que relacionándose entre ellos mismos, o sea, van como que interconectados y que pueden actuar, o sea, como que en conjunto, o sea, de manera coordinada eh, para poder cumplir una función o un objetivo. Una estructura de los procesos de una organización. ¿Sí me están escuchando?
Sí, señor, sí, claro, profe. Sí, señor. Ok. Ejemplo de sistema. Un ejemplo de sistema. María de Jesús Mármol. Fabián de Jesús Galindo. Puede ser el sistema financiero, ¿no? Sí, Un ¿por qué conjunto. crees que es? ¿Qué te da a entender a ti que un sistema que el sistema financiero puede ser un sistema? ¿Por qué? O sea, Porque ¿cuáles está son esos conforme. elementos? Ajá. Por ejemplo, lo conforma como toda esa parte económica o conjunto y normas que regula toda el área financiera dentro de un banco, por así O decirlo, sea, hay una o regulación, hay una algo que te regulación. permite identificar. Bien. Ajá. Si nos vamos al concepto más básico de lo que es un sistema, pues encontramos que es un conjunto de elementos de algo que se interrelaciona. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a mirar un ejemplo muy básico, podemos ver el sistema solar, ¿sí? Cómo está conformado, cómo se articula. Otro ejemplo de sistema. Un sistema es todos esos elementos organizacionales que entre sí van a poder permitirle a la organización llegar a obtener los objetivos que se ha trazado. ¿Sí? Es algo que de una manera u otra está interrelacionado para poder lograr que ese objetivo común pueda llegar a buen puerto, es decir, se pueda materializar. Lo más básico de entender lo que es la palabra sistema es cuando nosotros empezamos a estudiar tecnología o a entender cómo funciona todo el proceso sistemático. Mire que un sistema es un proceso en el cual hay una entrada, un procesamiento de la información y hay una salida. Que entra datos, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Los datos se procesan a través de Soy yo, se detuvo el eso que profe. nos permite a Ay, qué nosotros. pena. Yo no sé si es a mí que se queda como parada, no lo escucho, o es a todos. No sé qué está pasando. Si soy A mí yo me Al sola. pasa parecer es a igual. todos. Sí, Al Sí, parecer al es a profe. todos. parecer a todos. Se detuvo ahí unos Se les minutos. congela la conexión. Y no les Sí, logramos señor. escuchar. Y se Deme va un el audio segundo también. y verifico. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahí sí, Sí, en sí, este señor. momento sí. Ok, me disculpan la situación. Era como que algo de conectividad. Listo, entonces voy a retomar nuevamente. Aquí tenemos, para poder entender un poco lo que es un sistema y por qué empezamos desde este punto, porque debemos entender que las organizaciones funcionan a través de la entrada de una información, la procesación de la información para poder tener una salida o un resultado. De eso que se genera dentro de la organización, como organización nos vamos a retroalimentar y esa retroalimentación nos va a permitir mirar qué situaciones están pasando fuera y dentro de la organización para poder tomar decisiones. Yo les hablaba un poco del ejemplo de un sistema desde el contexto de la contabilidad. ¿Sí? Ustedes prácticamente la mayoría son administradores
Y cuando estudian administración ven un poco de lo que es la contabilidad. La contabilidad en su esencia, a través de un software contable, de un sistema de información. ¿Sí? El sistema de información que me va a permitir a mí procesar toda la información contable a través de un software. El software la procesa, la organizamos, la digitamos y al final vamos a tener una salida que se llama estados financieros. En ese orden de ideas, los estados financieros le van a permitir al contador realizar su actividad o su labor de elaborar los estados financieros y al administrador le va a permitir esa información, tomarla para analizarla bajo los parámetros de su gestión gerencial. Entonces, ahí miramos con claridad lo que en sí se nos convierte en un sistema. Estefanía tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, no, doctor, era para decirle lo mismo que dijo la compañera de la conectividad. Ok, perfecto. Vamos a hacer esto por aquí para poderlo ver muy bien. Bien, entonces hasta aquí podemos tener la claridad de lo que es un sistema. Vamos avanzando rápidamente y necesitamos, además de entender lo que es un sistema, conocer lo que es un dato y lo que es un archivo. Ahí en pantalla tenemos claramente el concepto de lo que es un dato y de lo que es un archivo. Miren que un dato lo que simboliza es una letra, un hecho, un elemento, una cosa. Cada situación o cada parte, ¿sí?, se constituye para un sistema en un dato. Ese dato va a permitir construir un archivo. En ese archivo voy a poder tener almacenada una información. Por eso hoy en día hablamos mucho de la tecnología, que fue el tema que vimos inicialmente, donde nos deja ver la importancia que tienen los sistemas de información o todo este mundo robustecido de tecnología donde encontramos las famosas herramientas tecnológicas que nos permiten a nosotros esas actividades que antes hacíamos de una manera muy rudimentaria, por así decirlo, muy manual, muy de archivar documentos, ya hoy la podemos procesar y tenerla archivada. ¿Qué formas de archivar tenemos? Podemos, pues, ubicar ese conjunto de datos digitales que tenemos, los almacenamos, ya sea a través de un servidor o en la nube, dependiendo a lo que requiera la organización. Miren entonces cómo partimos del concepto de lo que es un sistema que nos permite entender qué es la articulación de un proceso de entrada, ¿sí? Tengo una entrada, tengo un procesamiento y tengo una salida. Pero para entender eso también debo saber qué es un dato. Eso es la información, un conjunto básico que me refiere a un número, una letra, una representación. Ahí tengo un dato. Pero cuando ya se unen y se forma un conjunto, voy a tener un archivo. Entonces ya no tengo una palabra, ya tengo muchas palabras que se van a convertir en un archivo que puedo almacenar. Y mire que pasemos de un dato a un archivo. Y de un archivo ya pasamos a lo que es información. Iniciamos con sistema. Dentro de un sistema generamos un dato. Un dato me va a generar la acumulación de muchos datos, me va a generar un archivo y en un archivo que voy a tener una información. Esa información que voy a obtener, ya hablamos de un conjunto organizado de datos procesados. ¿Sí? Sistemáticamente desde el concepto de la ingeniería, de sistemas, de los software, ya cuando tengo varios datos reunidos, yo voy a tener un archivo. Ese archivo se constituye en un conjunto organizado de datos. Ahí voy a tener una información. Información que voy a guardar y que me va a ser útil para tomar las decisiones desde el punto de vista gerencial.
Básicamente, si yo entiendo toda esta posición de lo que es un sistema, un dato, un archivo y la información, voy a empezar a tener como directivo la conciencia de que las empresas deben estar bien organizadas a nivel informativo. Debo salvaguardar la protección de la información de la empresa. Recuerden que las empresas están organizadas estructuralmente, hay una estructura organizacional que le va a permitir que en cada área o dependencia quien está al mando pueda generar la información que requiere el nivel directivo. Entonces miren que ya tenemos lo que es un sistema, pasamos a conocer lo que es la información, que es la compilación de un dato que se convierte en un archivo y que al final se va a convertir en información. Entonces ya tenemos que un sistema, un SI,